Catalina Arzaz, bienvenida a este tu espacio Existencialmente Hablando. Para los amigos, ¿te puedo decir Katy? Por favor. Katy, bienvenida a este espacio. El tema eh, que me propusiste cuando te hablé para que fueras invitada en este espacio que es tu casa, me dijiste que era pedagogía con sentido. Me gustaría que nos dijeras de qué se trata esto, y hacia dónde va. Eh, entonces La- te escucho, Katy. claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vengo muy, muy emocionada. La pedagogía del sentido es algo que a mí me está apasionando. Como sabes, soy logoterapeuta analista existencial y Daniele Brusone, que seguramente lo has leído, lo Sí, claro. conoces, tiene 3 libros publicados con nosotros en Ediciones LAG. Y es que el tercero sale en el segundo encuentro mexicano de logoterapia, ahí lo vamos a presentar, que se llama Sentir el sentido. Pero también tiene otro que se llama Hacerse persona y otro que se llama Pedagogía de las alturas. Y el título de ese libro a mí me impacta, el libro me convence de que la pedagogía que tiene que ver con la educación es fundamental para nuestra práctica profesional, porque si bien en terapia lo que hacemos es un acompañamiento existencial, al acompañar y al mirar al otro también estamos educando hacia el sentido, en esta conciencia de tus emociones, de tus valores, de tu situación en la vida, de tu existencia para tomar postura de una manera libre y responsable. Eh, Esto da título al segundo encuentro mexicano de logoterapia, Pedagogía del Sentido hacia una educación que humaniza. ¿Y por qué la urgencia de hablar de este tema? Dice Alejandro de Barbieri que no tienen las personas que llegar a terapia, que hay una prevención de este vacío existencial, esta frustración existencial y tiene que ver con la pedagogía. Si educamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos como adultos, a poder ser auténticos con nosotros mismos, a poder escuchar la voz de nuestra conciencia, a mirar la importancia de la autotrascendencia, de salir de mí para encontrarme con el otro. Creo que los vacíos existenciales, las frustraciones, no llegarán a terapia. Es dotar al ser humano de herramientas importantes. En un mundo hoy con tanta inmediatez, con una tecnología que nos absorbe, que nos demanda, con unas redes sociales en donde cambiamos el encuentro por lo que hacemos, lo que parecemos, olvidando nuestro ser, asimilándonos a la expectativa de un mundo que me parece que te va exigiendo mucho y al exigirte mucho te va volviendo inauténtico contigo mismo. Te lleva a cumplir las expectativas que tú crees que tu generación demanda, que están esperando para el sentido de pertenencia, etcétera, etcétera. Hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Que todo se resuelve en un pispás ChatGPT, y claro. que te Sí, hace que te desprendas de darte cuenta. Este libro de Sentir el sentido de Daniele Brusone me lleva a decir, ¿cómo no puedo sentir mis emociones? Claro que no, te vas anestesiando. Te vas anestesiando porque estás corriendo, estás llenándote de ruido y te vas desprendiendo de ti mismo. Y he escuchado a muchas personas en terapia, con amistades, y dices, oye, ¿y si volvieras a nacer, estudiarías lo que estudiaste? No, elegí la carrera porque era donde mejor se pagaba, porque estaba de moda o porque era una claro. tradición familiar. ¿Y dónde está sentir el sentido? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es valioso para mí? Entonces, esta es la pedagogía del sentido en un mundo hoy cada vez más ensordecedor. Por eso creo que es la importancia de regresar a lo básico, a preguntarnos quién soy, qué quiero, para dónde voy, con quién quiero, cuáles son los valores que me hacen decidir esto y no lo otro. Si esto pudiéramos transmitirlo en nuestros infantes, en nuestros adolescentes, incluso en nuestros ancianos. Claro. Oye, Katy, ahorita que te escucho, ¿cómo y cómo lo puedo implementar?
para el auditorio, para el foro que nos escucha, porque yo te escuché y yo decía, me parece valiosísimo que pudiéramos, que la pedagogía con sentido, eh, que es obviamente todo el bagaje y la escuela de Víctor Frank, ¿no? Así Quien es. es el padre de la logoterapia, pudiera llegar a más escuelas, pero no solo escuelas, ¿no? Mm. Ahorita, por ejemplo, el auditorio que te escucha, si se pregunta, bueno, y desde mi lugar, ¿cómo puedo aplicar la pedagogía con sentido? Qué buena pregunta. Y te la agradezco porque ese mismo cuestionamiento me hice cuando estaba organizando este segundo encuentro mexicano de logoterapia. Quería que no fuera tan académico y que fuera para todo mundo, porque, porque hay una voluntad de sentido en todo ser humano. Esta voluntad de sentido que a veces se ensombrece por la voluntad de poder, por la voluntad de tener, por la voluntad de placer. Despertemos la conciencia aplicándolo en el mundo que habitamos. ¿Cómo lo vamos a aplicar en el mundo que habitamos? Con los más cercanos, como dice Leti Asensio García, a donde te alcance tu mano, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, si tienes alumnos, con tus alumnos, donde te alcance la mano. Creo que primero hay que modelarlo y trabajar la nomenclatura que yo digo que es importantísima. Parece que este mundo nos invita a tener, a parecer, para entonces elegir qué hacer y posteriormente, si te da tiempo y te da la gana, para hacer, para Hacer, conectar contigo. claro. Y yo digo, si tú conectas con quién eres, con esta voluntad de sentido, de tu razón de vivir y de vincularte, y la sangre que corre por tus venas, con la pasión por lo que hay que hacer, entonces el hacer viene en consecuencia y parecerás en congruencia y el tener vendrá naturalmente. Si pudimos invertir esto, creo que nosotros, nuestra vida, nuestros núcleos cercanos impactarán de manera importante y esto tiene un efecto como cuando tiras una piedra en el agua que te hace onditas, ¿no? Y va haciéndose grande, grande, grande y va tocando otras ondas. Claro, Y entonces se antoja una manera de ser y de estar en el mundo mucho más honesta y apasionada. Creo que esa es la manera. claro. Pero ¿cómo lo aterrizamos, Ro, en el segundo encuentro mexicano de logoterapia? Va a haber una mesa espectacular, de la cual estoy muy agradecida, porque Platícanos, platícanos. se llama De la teoría a la práctica en el mundo que habitamos. Tenemos 4 invitados de lujo, Ro. Va a estar Daniele Brusone, El autor del libro que el nos platicas. de Sentir el Ok, Sentido, el autor que claro. viene de Italia, Tienen que que es venir para un, que les firme el libro. sí, por supuesto, pero Claro. además es el monstruo de la pedagogía del sentido, Sí. ¿no? Y se va a sentar a dialogar con el doctor José Sarucán, que fue rector de la Universidad Autónoma de México y que hoy es director de la CONAVIO, ¿no? Cómo se relaciona el hombre con el medio ambiente. Pedagogía del sentido. ¿Qué sentido tiene, qué responsabilidad en este vínculo con el medio ambiente? En esa mesa va a estar el doctor Arturo González Azueta, que es director general de Derechos Humanos e Equidad de Género en el Poder Judicial. Wow. Política. ¿Cómo llevamos el sentido y cómo educamos a estos políticos en una pedagogía del servicio? Eh, la política tiene que ser autotrascendente, están al servicio del ciudadano y vamos a dialogar con él cuestionando esta voluntad de poder en el ejercicio de la política, en un tema de derechos humanos fundamental. La doctora Silvia Smecker, que fue directora de la evaluación de la educación en México, primaria y secundaria. Entonces es una gran investigadora de la Ibero que nos va a hablar de humanizar la educación en el aula, con Claro. estos jóvenes, con estos niños, con estos adultos jóvenes. Y el doctor Julián Sánchez, director académico del IPADE, en donde forman empresarios.
cómo vamos a llevar esta pedagogía del sentido a las empresas, en el liderazgo con sentido, en un clima organizacional en donde se vea al ser humano y no a la persona que va a producir utilidad. Entonces ahí vamos redondeando distintos, por lo menos 4 ámbitos fundamentales de la vida y del mundo que habitamos, dialogando sobre la pedagogía del sentido. Y escucho, qué valioso esto que dices, Katy, que nos compartes, porque escucho que entonces la pedagogía, porque fíjate, yo pensaba pedagogía, ¿no? Yo decía aplicarlo en aulas, pero tú nos estás hablando de ir mucho más allá, no solamente en aulas, hablaste, ¿no? Como decía nuestra querida Leti Asensio, primero que todo, con quien tienes más cerca, Sí. ¿no? Si tú, si tengo una paciente que me decía, es que solo soy ama de casa, es que estás formando seres humanos. Yo Exacto. decía, la mejor empresa que tienes es tu Tu hogar, ¿no? familia. Entonces yo decía, claro, ahorita que te escuchaba es, entonces desde mi hogar puedo trabajar esta pedagogía con sentido, o sea, en la política, en las empresas, en mi propio espacio de terapia. Así. Entonces, qué valioso esto que compartes porque es llegar a muchos espacios, pero no solamente, fíjate, desde el ser pedagogo o desde el ser maestro o desde el ser terapeuta o logoterapeuta, sino que estás, esta pedagogía va mucho más allá y a otros confines como ahorita nos compartes, ¿no? O El sea, mundo que habitamos, porque ¿desde dónde nos educamos? La educación, según Víctor García Oz, el padre de esta definición que les voy a compartir, es potencializar las facultades específicamente humanas, que son inteligencia y voluntad, para el perfeccionamiento intencional de estas facultades. Entonces, hay una intencionalidad y la educación pareciera que hoy también es otro tema. Alejandro de Barbieri lo habla claramente, ¿no? Faltan adultos responsables que se hagan cargo de la educación y de los límites de los alumnos, de los hijos, de los empleados. Porque hoy la libertad de ser en un mundo de una generación de cristal, en donde nos enseña que el sufrimiento también es parte de la vida. Y parece que todo el mundo se aleja, pero el sufrimiento lo encuentras en tu en el trabajo, día a día, lo claro. encuentras en tu matrimonio, lo encuentras en el conflicto con tu adolescente, lo encuentras en, en el medio ambiente con un mar lleno de basura, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ejerce tu libertad y tu responsabilidad para cambiar, si no puedes el mundo, tu entorno, que va a impactar el mundo. Y eso es educación. Claro. Eso es educación. Y ahorita que te escucho, me hiciste mucho eco con esta parte que mencionabas de la congruencia. O sea, ¿no? Ejerce tu libertad y tu responsabilidad. Y me llevaba como esta parte de congruencia, ¿no? Entonces, y en esta parte, fíjate, ahorita que lo dices, ¿no? Y que mencionas a- al queridísimo maestro Alejandro de Barbieri, que también habla de esta parte, ¿no? Si no puedes ser un adulto, por lo menos finge, Sí, ¿no? Esta parte que él me encanta. Y entonces, la congruencia es la madre de la confianza. así. Entonces, cuando tú empezabas a hablar, Katy, esta parte, en este mundo tan acelerado, en este mundo en donde todo es inmediatez, en este mundo en donde parece que todo tiene que ser rápido, ¿no? Eh, Y generar dinero para ser alguien, para ser valioso, para antojarle a alguien, claro, ¿no? Es terrible. ¿Pasa? ¿cómo invitarías al foro a poder ser congruentes en esta parte en donde tú hablas de estoy, ¿no? Resolviendo con un clic, quiero resolver con un clic, este, evitar lo que el sufrimiento, en donde, en donde no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta, ¿no? De lo que realmente está pasando, en donde el dolor eh, ajeno, no, perdón, en donde el dolor del otro humano me es completamente ajeno, La indiferencia, la ¿no? indiferencia. ¿Cómo puedes tú decir, Katy, que puedes ser congruente?
creo que ser congruente tiene que ver con esta conciencia de quién soy y qué me mueve. Cuando yo me conozco, puedo ser congruente, pero cuando estoy asimilada a un grupo, cuando, de acuerdo a las palabras de Víctor Frankl, cuando hay un totalitarismo o un conformismo, estoy siguiendo a la manada, se podría decir. Claro. Yo dejo de seguir a la manada cuando contacto conmigo y cuando me escucho. Pero te quiero compartir esta anécdota, que tiene que ver con lo que tú me preguntas. Ayer estaba, ¿no? Como revisando mis apuntes de la pedagogía del sentido, que tenía que ver con el encuentro, etcétera. Y Rafa, mi hijo, que está de vacaciones, me dijo, mamá, viene Kendrick Lamar. Lo tengo que leer porque yo soy Mm. muy mala para los nombres. Es un rapero. Y entonces le digo, ¿y quién es ese rapero? Me puso su música, me tradujo las canciones, las empezamos a leer y me empieza a contar una anécdota de Kendrick Lamar. Este, en todas sus canciones, me dice, mamá, es un hombre que nace en Chicago, en la zona más pobre, de pandillero, su papá fue pandillero, tuvo una vida durísima y de repente se encuentra en el camino a un maestro que le enseña poesía. Y ese maestro que le enseña poesía le cambió la vida, porque Kendrick se da cuenta en su tarea que podía escribir un poema y que en ese poema podía desnudar su alma y compartir con el mundo lo que lloraba, su historia, lo que agradecía, el mundo cómo lo veía y lo que quería hacer. Y ahí hay sentido de vida. Y estamos hablando de un rapero. Yo, el rap no me gustaba. Hoy ya soy su fan. Hoy ya soy su fan. De ayer para hoy. Fíjense, se ganó un premio Pulitzer. El primer premio Pulitzer que se Wow. da a un rapero. Normalmente se da por música, música clásica o jazz. O sea, es un genio, pero su genialidad está en dejarse sentir, Ir. en ser congruente y poderlo compartir con el otro, el vínculo. No sé si te responde la pregunta, es que me cautivó esta historia. Después nos pusimos a ver en YouTube su biografía y los comentarios que había de él y cada vez me iba yo encantada. Digo, es que la pedagogía del sentido está impregnada en todos lados. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Afinar nuestra conciencia para poderlo ver y darnos ese permiso de ser auténticos y dejar de seguir a la manada. Wow. Y fíjate, yo te escucho y yo te preguntaba cómo ser congruente y yo creo que tú eres un claro ejemplo, porque te escucho hablar, Katy, y me estremeces, o sea, escucho la pasión con la que hablas del tema, cómo lo trabajas, o sea, que hoy estás tan inmersa y tan comprometida con esta pedagogía del sentido y consentido que incluso ya está armado un congreso en donde Sí, tienes invitados y en donde tienes expositores maravillosos que van a compartir del tema. Entonces, fíjate que ayer estaba yo en un desayuno con otra logoterapeuta, te conocía por ti, yo le digo, es Gabriela Yepes, yo le digo la ay, amada Yepes, querida amiga, sí. y justo fíjate que platicábamos de esta parte de lo que ha dejado la casita azul, Oh, ¿no? Estas semillitas, ¿no? Estaba en un grupo, en un desayuno yo con unas compañeras también logoterapeutas, eh, con esta profesora, y entonces ella nos decía, ustedes son esas semillitas que van, ¿no? Dispersando el trabajo de lo aprendido y que hoy, ¿no? Salen y lo comparten. Entonces, cuando yo escuchaba de tu tema, yo decía, me interesa mucho, pero no solamente, fíjate, como tú dices ahorita, como terapeuta en el consultorio, no, Katy. no solamente. Claro, no solamente, sino me conmoviste, me estremeciste cuando me decías, en tu ser mamá, en tu ser esposa,
en tu ser humano, con la persona de recepción, con la persona que me hace favor de tener limpio el consultorio, ¿no? Y ahorita me hacía eco esta parte que te preguntaba, ¿cómo puedo ser congruente, ¿no? ¿Cómo ser congruente en un mundo en donde todo va revolucionado, en donde las exigencias son en el tener y no en el ser? Y te repito, te escucho y me transmites, además de la pasión con la que lo hablas, con la que lo compartes, esta parte de a dónde sí puedo llegar, a dónde puede llegar el que nos escucha. Fíjate que es cierto, cómo la logoterapia impregna tu alma, porque no es saber de logoterapia, es ser logoterapeuta, es vivir con sentido, de la manera más congruente y con los errores y las fragilidades humanas, porque no te lleva a la perfección, de ninguna manera eso ni existe, pero por lo menos la conciencia de estar trabajando todo el tiempo en esto, en ser congruente, en perseguir mis valores, en ser valiente para tomar postura, aunque sea típica, aunque te juzguen, aunque no caigas bien, el que tener esta paz de la conciencia del trabajo bien hecho, del trabajo honesto, de vincularme honestamente con el otro y verlo como un ser humano, con ese respeto y con esa dignidad, te transforma la vida. Y todo este preámbulo porque a ver, yo te puedo hablar de mí, ¿no? Te puedo hablar de lo académico, de lo que he estudiado, pero nada de eso tiene un sustento más importante para mí como Catalina Arzós que mi hijo. Claro. Este, Rafa me ha dado muestras, que esto lo escucha él todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ya de logoterapia hasta el gorro en cuanto a la teoría, pero de repente Es que la tenemos aquí presente, por eso es que es bien de la carcajada, ¿no? cuando estamos hablando de rap y Rafa me puede dar esta mirada de él, de un chavo de 14 años, y me puede decir, esto es lo importante, mami, esto es lo que quiero compartirte, esto es lo que estoy admirando. Digo, es que ya vive la logoterapia, ya hay un sentido en él. Claro. Y eso es que es mágico, ¿no? Cuando tienes un paciente que va eligiendo, incluso con dolor, lo que es bueno para él y para el otro, dices, claro que esto tiene sentido. Y no siempre es gozoso, ¿no? Por supuesto, fíjate que ahorita que te escuchaba me recordaste paciente segunda sesión em, con tendencia suicida. Mm, Y, y en esta parte ahorita que te escuchaba cuando decías, ¿no? Acompañarlo incluso en el dolor, pero que ya está viviendo la logoterapia. Y sí, ¿no? En esta parte del, pues no encuentro o no he hallado todavía el sentido. Y yo le decía, me parece que sí, ¿no? Ahorita esto que tocabas de los valores, porque em, tiene más de 10 años intentando quitarse la vida, 4 intentos. Le decía, pero hay algo que te está deteniendo aquí. Hay algo a lo que te estás aferrando. Y, y estás aquí, en este lugar, y ujú, estás pidiendo ayuda. ujú. Y estás, ¿no? O sea, lo que hablabas tú ahorita, que a ti esta parte de tomar conciencia, de ser congruente. Y él me decía, todavía no sé por dónde, pero ahí voy, ¿no? Ujú. Caminando. Y ahorita que compartes esto también de tu hijo, este, 14 años, ¿no? En donde ya está viviendo la logoterapia, que es mucho, me parece, contagiado, ¿no? Por todo lo que vive en casa, pero es parte de lo que tú dices, es parte de lo que él ha aprendido, ha vivido. Entonces, me parece que es mucho lo que puede hacer la logoterapia, el análisis existencial, ¿no? Desde el hogar, desde este ser mamá, porque hoy, como tú dices, hoy mi hijo tiene 14, pero viene impregnado de, en todo su ser, por su mamá, ¿no? Con lo que él viene contagiado. Entonces, y ahorita yo me recuerdo también esta paciente que me dice, cuando me dijo, es que yo solo soy ama de casa, yo le decía, es que eres, es todo ser ama de Claro. casa, porque
para mí es la empresa más importante. Ella tiene 2 hijas y le decía, estás creando 2 seres humanos, 2 personas que van al mundo, ¿no? Que se van a dar. Ujú. Entonces, eh, yo por eso te preguntaba, ¿cómo sí puedo aplicar esta pedagogía desde mi lugar, ¿no? Desde, desde mi ser de ¿Sí? 14 años, y yo ahorita escucho que incluso con mis compañeros, ¿Sí? ¿no? Esto que haces, tu podcast, es pedagogía del sentido. Porque te estás donando, te estás abriendo, estás invitando, estás dialogando con el otro, estás mirando al otro. Y eso se modela. Y estás abriendo esta conversación al mundo. Es pedagogía del sentido. claro. Y, y fíjate que yo te quiero preguntar, Katy, en tu experiencia, bueno, que obviamente ya nos platicarás ahorita un poquito más y que visiten tus redes sociales, pero eh, ¿cuánto tiempo tienes de ser logoterapeuta? Mira, yo estudié el diplomado, después me embarazo y me quedo con mi hijo. Cuando Rafa entra a maternal, regreso. Entonces, Rafa tiene 14, 12 años. 12 años. 12 años. Y en estos 12 años, Katy Arzós, ¿cómo ha vivido desde su experiencia esta pedagogía con sentido? O sea, ya nos platicaste ahorita un poquito de ser mamá, pero más allá de tu ser mamá, ¿nos puedes hablar, para quien nos escucha, en su matrimonio, este, en tu experiencia, esta pedagogía? Compártenos, Katy. Qué linda pregunta y qué fuerte que creo, sí, creo que a veces la vas ejerciendo ya en modo automático, ¿no? El otro día me decía mi esposo, me dice, ¿cómo has cambiado desde que nos casamos para acá? Y desde que nos casamos para acá ha sido la logoterapia en mi vida. ¿Cuántos años tienes casada? 16. Ok, Yo tengo muchas alumnas de logoterapia que me dicen, híjole, mi vida era una, yo era una antes y una después de la logoterapia. Y te das cuenta que eres una y otra, pero como es en un continuo, es en este ser siendo, lo vas asimilando de una manera muy orgánica. Entonces no te puedo decir puntualmente en qué, pero creo que sí habita en mí este deseo de conciencia, esta voluntad de sentido, esta necesidad de mirar al otro con esperanza, de vincularme en más conciencia, y de transmitirme y de donarme de una manera muy auténtica. Creo que eso es. Te lo puedo decir como maestra, como esposa, como mamá, como amiga, como hija, y no sabría decirte en qué específico porque es porque es en solamente tú todo, dándote, claro. tú estando, ¿no? Y no quiere decir que no tenga muchas áreas de oportunidad, como dirían en el área empresarial. Creo que en este ser siendo me falta un camino enorme, pero en conciencia, trabajándolo. Y sí, justo te iba a preguntar eso, porque fíjate que en otro podcast tenía una invitada que justo le decía, te escuchas como ya muy trabajada en ti. Y me da la impresión que a ti que sucede lo mismo contigo, ¿no? Y hablas de mucho trabajo. Y me da la impresión de que hay mucho trabajo personal también en Sí, ti. sí. A ver, Roy, no me vas a dejar mentir, ¿no? Ser terapeuta es un trabajo constante contigo mismo, ¿eh? Claro, Es decir, estás con el otro acompañando al otro, pero como nada de lo humano nos es ajeno. Y así puedo es. empatizar y puedo comprender y puedo ser solidario y puedo sufrir con el sufrimiento del otro. Me toca algo y ser responsable es tocar lo mío para no embarrarlo en el otro, ¿no? Entonces, ser terapeuta te implica eso, seguir con tu proceso, seguir en supervisión, seguir en esta pedagogía del sentido. Fíjate que parece que estuviste en el desayuno ayer con nosotros, con, con las otras logoterapeutas, porque esto que mencionas, a mí me parece vital,
digo, no me quiero desviar del tema de pedagogía con sentido, pero sí lo que implica, ¿no? Y lo que yo veo en ti desde que fuiste mi maestra, eh, gran admiración, respeto por tu trabajo. Digo, por eso es que la invitación a este espacio, porque sí me parece importante, como tú dices, llegar a otras personas, aún así si es el corazón que voy a tocar, que sea ese corazón, ¿no? Y que llegue con todo el sentido y seguir trabajándote y seguir escuchándote y seguir en este como autoconocimiento, ¿no? Que obviamente a mí me lo ha dado el espacio terapéutico, entre otras cosas. Y, y otra cosa que yo te quiero preguntar, Katy, porque te digo, no me quiero desviar mucho del tema, que es una hermosura esta parte de pedagogía con sentido. Hablabas del maestro Brusone, Sí, que incluso es un gran invitado al encuentro, al segundo encuentro nacional de logoterapia. Ya nos darás más datos al final, por favor. Pero fíjate que yo estoy estudiando un taller con Felipe Miramontes, que es otro logoterapeuta es otro maravilloso, grande. ¿no? Sí. Y justo estamos hablando de este libro, Mm. porque estamos hablando acerca del existencialismo. Si me pudieras un poquito compartir, porque me gustaría que puedas introducir a las personas que van a vivir el congreso, Sí. ¿no? Que no saben, porque algo que me encantó que mencionaste, Katy, fue que este congreso no solamente es para logoterapeutas, No, no, no. ni para analistas existenciales, ¿no? Sino que escucho que es para toda aquella persona que desea empaparse de esta parte de la búsqueda del sentido, del ser. Y para aquellos que no saben mucho o nada acerca del existencialismo, ¿qué pudieras tú comentar? Porque a mí me parece fundamental esta parte y que va a hablar el maestro Brusone, ¿no? En su libro, este, pero para quien no tiene conocimiento del existencialismo, ¿qué es, Katy? ¿Y cómo se relaciona con la pedagogía, con sentido de la que tú hablas? Ok, a ver, es una pregunta también muy interesante, porque la logoterapia sin el análisis existencial que parte de una corriente Así es, filosófica, pues no tendría más que una terapéutica. Aquí lo interesante, y por eso decimos que es una forma de ser y de vivir, es que es una filosofía de vida, es parte de un concepto de ser humano. El ser humano no solamente como lo biológico, no solamente como lo mental o psicológico, sino fundamentalmente y como parte de esta tridimensionalidad, su ser espiritual. Y ahí no nos referimos a la dimensión religiosa para nada. claro. Es Que que ese también le incluye, la pero no incluye, es lo, claro, pero no es lo, o sea, en esta corriente, en este análisis existencial, en este existencialismo, puede haber gente con fe, puede haber gente que cree en claro, algo y no en otra cosa, es decir, no es cuestión de religión, incluso ateos, porque el ser humano nace dotado de esta voluntad de sentido, de encontrar sentido en su existencia. Entonces es toda una antropología filosófica y la conciencia del existir, este ser siendo para llegar a ser, este trabajo consciente que nos invita absolutamente, partiendo de que somos libres, sí hay cosas que nos condicionan, ¿no? Hay cosas que no pedimos y que nos tocan, estas constantes existenciales, ok, como que nacemos y nos vamos a morir necesariamente, es decir, ¿no? De que si naces y vives, en algún momento vas a sufrir, en algún momento vas a sentir culpa, y todo eso te lleva a una angustia existencial. claro, Este, entonces el existencialismo abarca toda esta parte del ser humano, somos libres, pero también somos responsables. Y si somos responsables hay cosas que no podemos decidir, que nos tocan en suerte. Me enfermé, ¿qué voy a hacer con esto? claro, ¿No? Como dice Jean Paul Sartre, ¿qué hago con lo que hicieron de mí? ¿No? claro, Y por eso se diferencia de otras corrientes psicoterapéuticas, porque, por ejemplo,
Aquí decimos, infancia no es destino, Así te es. puede condicionar, pero tú decides qué vas a hacer con esa historia, lamerte las heridas, victimizarte el resto de tu vida o levantarte y decir, sí, eso me pasó, pero gracias a eso o por eso o por defecto, yo decido que esto me lleva a este camino y no a este. Y ahí está la disyuntiva de la vida. Y eso sí depende de mí, la actitud que asumo. Esa es la parte. Libertad, responsabilidad, constantes existenciales. Porque sin esto, ¿cómo podríamos encontrar el sentido? ¿Cómo pudiéramos buscarlo? ¿Cómo podríamos responder a la vida? Sin ser los borregos que repiten lo que la mayoría hace, lo que la mayoría quiere. ¿No? Para vivir una vida auténtica se necesita contactar con tu existencia. No sé si te respondí. Sí, por supuesto. Fíjate que, de hecho, ahorita que te escuchaba, Katy, hiciste un resumen breve y sintético, incluso explicaste o sea, los fundamentos o los pilares de la logoterapia. O sea, no solamente abarcaste existencialismo, sino que también hablaste un poquito, bueno, un mucho de la logoterapia para quien, o sea, como tú Sí. explicabas, ¿no? Porque esta pedagogía con sentido no solamente es para logoterapeutas, para psicólogos, para terapeutas, sino es para todo aquel que busque sentido, ¿no? Y que busque el ser Así. antes que el hacer o el tener. Esa parte me encantó y fíjate que ahora sigue regresando esta parte como de entre tu ser terapeuta y mamá. eh, y con y mucho de lo que tú nos quieres transmitir con este tema, Katy, y siendo mamá de un adolescente, ¿cómo es que tú puedes, cómo es o cómo invitas a tu adolescente, a los demás adolescentes, a ser con ese, ¿no? Ujú. En un mundo tan vertiginoso como en el que estamos viviendo. Qué complicado, ¿verdad? Aquí está pues lo complicado de la vida y pues sí, los obstáculos que la etapa evolutiva per se lleva, ¿no? Este, los adolescentes lo que quieren es independizarse, conocerse y para lograr eso necesitan separarse un poco de los padres de los adultos para asimilarse a sus cuates, ¿no? En donde tienen mucho más influencia. Este, ¿Qué hacer? Eh, Aprovechar los momentos que tengas en familia y sin sermonear, ¿no? Modelar con una conversación mucho más adulta, en donde puedan descubrirse con la capacidad de elegir y antes de elegir tocarse sus emociones, sus sentimientos y elegir por ellos con un juicio crítico que no es que juzgue desde el señalar al otro, sino que pueda valorar que esto que hacen mis amigos es bueno para mí, es bueno para ellos, sobre todo cuestionarse, entender que como seres humanos, como seres que están aprendiendo de la vida adulta, con todos estos cambios hormonales, con todos estos cambios sociales, puedan darse el chance de también abrazar su humanidad y sus errores y aprender de ellos. No nos asustemos, eso somos, hombres que aprendemos existiendo y estar ahí acompañando sin invadir. Qué hermosa respuesta, Katy. Fíjate que yo la aplicaría incluso ni siquiera, o sea, yo te la pregunté en relación con adolescentes, ¿no? Pero fíjate que incluso la aplico a personas adultas y de mediana y de tercera edad. O sea, la respuesta que me has dado no solamente es para los adolescentes, es para el ser humano. O sea, cómo me toco y me detengo en un mundo tan vertiginoso en el que estoy viviendo a preguntarme, ¿no? O sea, incluso ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Con quién lo quiero? Mm. O sea,
Y es parte otra vez de esto que tú mencionabas, Katy, en el ser congruente, ¿no? O sea, y me parece que esto por eso es tan valioso lo que tú nos compartes y en donde hay una propuesta enorme en donde se quiere implementar la pedagogía con sentido a universidades. Pero ahorita quiero que nos platiques un poquito de eso, Katy, pero fíjate que a mí me parece así como urgente, extra urgente, poder llevar la pedagogía a hogares, poder llevar la pedagogía, como tú dices, a mi matrimonio, con mi familia, a mi espacio de terapia, y lo hablo por el espacio en el que me muevo, ¿no? Pero a todo aquel que nos esté escuchando, ¿no? Como tú decías, a la política, en mi trabajo, pero me gustaría ahorita que tú nos platicaras un poquito, o un mucho más bien, Katy, acerca de esto, de la propuesta que existe, ¿no? De llevar esta pedagogía con sentido, empezando por universidades, pero me parece urgente llevarlo incluso como en cascada, ¿no? Preparatorias, secundarias, primarias, y que ya sea incluso que tenga esto valor curricular, ¿no? Uf, Porque yo creo que antes que el hacer y el tener, debemos ser. sí. Sí, ¿cómo llevarlo? Yo creo que es urgente que esta propuesta se lleve a la Secretaría de Educación Pública. Me parece importante que debiera de haber una Sí, carrera que se llame Pedagogía del Sentido, que estoy tramitando, wow, wow, en licenciatura. wow. La aplicación de la pedagogía del sentido en cualquier carrera. El año que entra el encuentro va a ser cura médica de almas, que al final todo va impregnado de pedagogía del sentido, cómo enseñar, cómo educar a los médicos, a los psiquiatras, a los enfermeros, a los fisioterapeutas, a los camilleros, a mirar al enfermo no como enfermo, sino como un ser humano doliente, con esperanza, con amor. Creo que la pedagogía del sentido tiene que ver con el amor, con la esperanza de creer en el ser humano, de respetar su dignidad y llevarlo a su potencial. Y fíjate que ahorita me hiciste también eco con esta parte que está trabajando mucho la Casa Víctor Frank, Ajá, que lleva esta, que busca llevar esta pedagogía, que está trabajando en prisiones. sí, Y ahorita que te escuchaba en hospitales, o sea, es que me parece que esto tiene que ser un boom, boom. ¿no? Se aplica en todo el mundo que habitamos, en donde sea que sea, porque somos seres humanos. Así es. Fíjate que yo tengo la bendición de trabajar en un grupo que se llama Transfamilias, ¿Mm? con chicos, chicas de la diversidad sexual. Y ahorita también esto me hacía mucho, mucho eco. O sea, la verdad es que poder incursionar, poder llevar esta parte también de la pedagogía con sentido a estos espacios en donde me parece que son personas sumamente vulnerables, lo que tú Ujú, dices, para mí son seres humanos ujú, con toda la dignidad, ujú, ¿no? Como cualquier otro, pero que pareciera que sí estén como apartados. O sea, que la misma sociedad los ha apartado así como, bueno, son ustedes este sí, como grupo, una célula, ¿no? ¿no? Como ajá, Ujú, y donde no te miro, no te escucho, y lo que tú solicites más bien parece una demanda, una exigencia, y esto me parece también, me encantaría poder compartirlo también en esos espacios, Katy, porque como tú dices, es urgente esta parte en donde te miro, en sí. donde en- existes para mí, ¿no? Yo incluso cuando tuve de invitada a Rina, yo algo lo que le preguntaba es, explícame por qué se utiliza el término, ¿no? Por ejemplo, en esta pedagogía con sentido, en el término ¿no? Mm, Cuando se habla de chique. Entonces me decía, porque lo que no se nombra no existe, Rocío. ujú, Y yo le decía, ¿cómo? Y me decía, sí, lo que se intenta en esta nueva
pedagogía con sentido al incursionar este término es para incluir a todas estas personas que hasta hoy no han sido vistas o escuchadas y que existen en nuestro mundo, que son las personas intersex, ¿sí? ¿No? Entonces, si tú me permites, Katy, me encantaría poderte volver a invitar en otro espacio, en otro contexto, porque ahorita te digo, yo te escucho hablar y me vas haciendo eco, me estremeces de todo lo que se puede hacer y todo lo que, a todos los lugares a donde se puede llegar con esta pedagogía con sentido, ¿no? ¿Te imaginas llevar esta pedagogía del sentido a la política con lo que hoy está pasando con los migrantes, con la gente de color, con los afroamericanos, en donde el mundo está, esto de memoria y tolerancia, qué bueno que va a ser el encuentro de memoria y tolerancia, porque qué importante es la memoria y qué importante es abrazar las diferencias, ¿no? Parece que no hemos aprendido de la historia y se están cometiendo actos de verdad terribles a nivel humano, de verdad terribles. Y creo que hace falta una pedagogía del sentido. Hace falta que nuestros dirigentes, los dirigentes, de tantas guerras, que comprendan que están aquí para servir. Y tiene que ver con esto, con llevarlo a los reclusorios, a la política, al medio ambiente, a las escuelas, a grupos diversos, como también lo es la discapacidad, a la vejez, a la tercera edad, tan incomprendida, tan Tan abandonada, olvidada. a las familias por duelo con suicidio, de lo que no hablan, por vergüenza, por culpa, por enigma, por estigma. Y hay muchas células, ¿no? Individuales que se tienen que juntar para poder sobrevivir, cuando lo que nos une es nuestra humanidad, nuestra fragilidad humana, nuestra vulnerabilidad humana. ¿Por qué dividir? Creo que ahí la pedagogía del sentido es donde tiene que apuntalar. Claro. Y bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Pero bueno, estoy convencida de que no va a ser la última vez que te tengamos por este espacio, a ti, y no sé si tú quieras agregar algo antes de que nos despidamos y cerrar tu espacio, tu casa existencialmente hablando, que se nos haya escapado, que se me haya olvidado preguntarte. Creo que no, y bueno, hay un montón de temas más. Los van a encontrar en el segundo encuentro mexicano de logoterapia, Museo Memoria y Tolerancia, 5 y 6 de septiembre. Va a haber expositores de primer nivel. Está Daniele Brusone con la conferencia magistral. Les cuento un poquito porque de verdad que vale muchísimo la pena. Clara Martínez Sánchez, Faros de Sentido viene desde Colombia. Gabriela Yepes, que nos va a hablar más allá del algoritmo, el corazón humano en tiempos de inteligencia artificial, en donde ya hay terapias que se dan con el chat terrible, ¿no? O sea, ya le consulto qué tengo que hacer, qué cocino, qué hago cuando mi marido me habla feo. Ah, inteligencia artificial, ¿qué pasa? ¿Dónde está la humanidad? Pero fíjate que esto que ahorita dices, Katy, lo de mencionando este chat, ¿no? Que le puedes preguntar, lo que tú decías, le puedo hacer una pregunta y me va a dar una respuesta, pero no va a existir el vínculo, esta parte en donde existe lo que tú mencionabas, esta parte del encuentro con el otro, ¿no? Claro, pero fíjate lo grave, Ro, es que sí se confunden. Yo le metí, porque ya me han comentado, yo le metí mi historia personal, mi infancia, y le pedí que me hablara en un tono amable, comprensivo, y el chat se lo da. Y la gente se quiere tragar esa mentira. Es una mentira, es un algoritmo. Entonces, este encuentro humano. Va a estar Felipe Miramontes, fíjense que una conferencia espectacular. Cantar en la miseria, la lección de Teresín. Teresín fue uno de los campos de concentración en el que estuvo Víctor Frankl. Sí. Y bueno, y muchos otros conferencistas, pero además nos va a cerrar Kitimba Lucancage, que es teólogo, pedagogo, logoterapeuta,
que tiene una fusión de culturas que nos transmite desde la espiritualidad y va a cerrar con esta conferencia. Dice, educar no es llenar un globo vacío, sino el arte de encender una vela. Y queremos encender esta vela con ustedes. Acompáñenos en este segundo encuentro, que eso es lo que vamos a hacer. Encontrarnos, vincularnos, aprender, pero no aprender desde los conocimientos, Con porque eso lo H, ¿no? pueden encontrar, Sí, claro. sino aprender y hacer conciencia, hacer comunidad. Invitamos a educadores, a padres de familia, a orientadores, a toda persona que esté interesada por esta pedagogía del sentido y que desee humanizar la educación. Ahí nos encontramos. Pues muchas gracias, Katy, nuevamente por aceptar la invitación. Y ¿dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales, por favor. Ok. Estoy en Instagram como Ediciones Lag y en Instagram y Facebook. Y también tengo la página de Siendo Humanos 23. También en Facebook e Instagram. Las páginas en donde ustedes pueden encontrar el programa, ponentes, horarios, etcétera, para el encuentro es www.edicioneslag.com. Ahí pueden incluso registrarse y realizar su pago. Muchas gracias, Katy. Y bueno, El cupo es encontrarán. limitado, por eso, Por eso perdóname. urge que se inscriban. Sí, el cupo es limitado, el auditorio alberga 200 Sí, personas, no más, sí. Es muy bonito el espacio, pero sí es limitado. es limitado. Entonces, pues bueno, inscríbanse pronto. Muchas gracias. Gracias, Ro. Gracias a ti, Katy. Qué lindo.